Revelador. Mi hijo ganó 1.000.000 y me echó de casa. Su sorprendente transformación me dejó sin aliento. La noche en que Gabriel recibió la noticia, el barrio vibrante de Oaxaca se iluminó con su éxito. Las risas y celebraciones resonaban en cada rincón, pero en mi pecho se asentó un nudo helado. 1.000.000 de pesos. El prestigio que acariciaba su nombre parecía desplazarme a un rincón oscuro, a un lugar donde ya no tenía cabida. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento dejó de ser mi niño para convertirse en un extraño? Gabriel, el más joven de mis hijos, siempre fue un soñador. Desde pequeño, sus ojos brillaban con anhelos de grandeza, en contraste con mi humilde taller de carpintería, heredado de mi padre, donde pasé mi vida construyendo muebles con manos callosas. Pero ver a mi hijo, erguido y flamante frente a expertos, sentí que todo mi sacrificio se disipaba ante su ambición desmedida. Aquella noche, mientras el barrio lo aclamaba, yo luchaba con una marea de emociones. El orgullo se mezclaba con la angustia. Al caer la tarde, en un giro desgarrador, la conversación se tornó tensa. «Ya no necesito de ti», fueron sus palabras, afiladas como un cuchillo. La puerta se cerró tras él, y yo, aturdido, me quedé en la oscuridad de la noche. Caminé sin rumbo, cada paso resonando con un eco de dolor. La desolación me trajo recuerdos. Recordé al niño que alzaba su mirada, preguntando, buscando guiarse por mi ejemplo. Ahora, esa mirada estaba vacía, perdida entre nuevos amigos que atraían su ego. Durante los días siguientes, me sumergí en el silencio de mi taller. Las herramientas de mi oficio se convirtieron en maderos en la niebla de la desilusión. La tristeza me robó el aliento, y mis manos, que años atrás esculpían esos sueños familiares, ahora temblaban con la pena de un hombre desterrado de su propia casa. Necesitaba consuelo. Decidí buscarlo en el desván, un espacio olvidado que guardaba los ecos de nuestra historia familiar. Entre el polvo y las sombras, hallé cartas de mi juventud, dibujos que revelaban mi propia pasión por el arte, una chispa de vida oculta entre las ruinas del tiempo. Las hojas amarillentas contaban relatos de sueños dormidos, de un don artístico que había relegado a un segundo plano. Pero en la profundidad de mi ser, un nuevo dilema germinó. ¿Acaso mi hijo había sido llamado a grandes cosas por su talento, mientras yo había quedado prisionero de un destino irrefutable? La cotidianidad me había envuelto en un manto de autoengaño, y en mi cerebro las preguntas comenzaron a surgir. ¿Sería mi legado simplemente un eco olvidado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día que pasaba, la angustia se tornaba más aguda. Gabriel disfrutaba de su éxito mientras mi corazón se desgarraba con la realidad de su indiferencia. En esos momentos de soledad, su ausencia se convertía en un peso insoportable. La idea de enfrentarme a él me llenaba de temor, pero no podía seguir así. La esencia de lo que éramos, padre e hijo, estaba en juego, y el retrato que había comenzado a pintar de él no era solo en lienzo, era la imagen de mi esperanza. El momento se acercaba. La puerta de su casa y el eco de nuestro amor familiar esperaban mi llegada. ¿Lograría hacerlo entender el verdadero valor de lo que forjamos juntos, o me perdería para siempre en esa ambición que lo había atrapado? El taller, alguna vez vibrante con la actividad de mi oficio, ahora se había convertido en un templo de la soledad. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando patrones sobre el suelo de madera, mientras mis pensamientos vagaban sin rumbo, en un ciclo interminable de arrepentimiento y nostalgia. Las noches eran las más amargas,
colmadas de ecos de risas imaginarias, recordando a Gabriel tan feliz y lleno de vida. Pero ese niño había desaparecido, dejado atrás por un joven que se sentía invulnerable y ajeno. Decidí que no podía permitir que esa sensación de pérdida me consumiera. Era el momento de hacer algo, no solo por mí, sino, de algún modo, por él. Empecé a pensar en todos aquellos sueños que había enterrado bajo el peso de las responsabilidades. Las cartas en el desván me inspiraron. Cada palabra escrita era un recordatorio de la pasión que había albergado por el arte. ¿Por qué había dejado de lado mis aspiraciones? Tal vez era el momento de volver a la esencia de quien realmente era. Con cada día que pasaba, comenzaba a trabajar en pequeños proyectos, restaurando viejos muebles que encontré en mercados locales, no para venderlos, sino para redescubrirme en cada pieza. Al principio, los resultados eran torpes y los cortes imperfectos, pero con el tiempo, el proceso me resultaba liberador. La madera parecía hablarme, revelando formas que creía olvidadas, y cada tarde, cuando el sol se ocultaba, sentía que el peso en mi pecho se aligeraba, aunque el dolor de la separación aún persistía. Al mismo tiempo, analizaba cómo había llegado a esto con Gabriel. Mi deseo de protegerlo y guiarlo había reforzado una idea de dependencia que ahora se traducía en sufrimiento. Reflexioné sobre lo que le había enseñado. Con cada medida y cada golpe de martillo, me daba cuenta de que necesitaba encontrar nuevas formas de comunicarle el valor de la humildad y el trabajo arduo. Quizás, si quería llegar a él, necesitaba dejar de lado mis emociones de padre dolido y enfrentar la situación con una mentalidad renovada. A medida que avanzo, mis pensamientos se centraron en cuál sería mi siguiente paso. La idea de enfrentar a Gabriel, de hablarle desde un lugar de aprendizaje en lugar de confrontación, comenzaba a tomar forma. Pero cada avance en mi proyecto personal se traía consigo una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si, al final, no le importaba lo que tenía que decir? ¿Y si el joven que una vez admiró a su padre lo había olvidado por completo? Un día, mientras daba los últimos toques a una silla antigua, noté un mensaje perdido entre la madera, escrito con un lápiz desgastado. Era un recordatorio de cuando yo mismo había estado decidido a seguir mis sueños. Había firmado «Siempre hacia adelante». La frase resonó en mi corazón y se transformó en una declaración inquebrantable. Decidí que, independientemente del resultado, necesitaba mostrarle a Gabriel que siempre podría volver a empezar, independientemente de lo que la vida le presentara. El día de nuestro encuentro se acercaba. La ansiedad y el temor se entrelazaban en mi mente, pero, por primera vez, una chispa de esperanza comenzaba a surgir. Quizás esta vez, al enfrentar los miedos, podría abrir una puerta a la reconciliación. La determinación de enfrentar el abismo entre nosotros me llenaba de un aire nuevo. El final estaba a la vuelta de la esquina, y la línea que separaba la desesperación de la resolución se estaba difuminando. Pero en ese instante, la puerta del taller se abrió de golpe y, ante mí, apareció una figura familiar, Gabriel. La sorpresa me paralizó, y en su mirada vi una mezcla de incertidumbre y desafío. ¿Era este el momento que había estado esperando, o el inicio de un conflicto que podría desgarrar aún más lo que quedaba de nuestra relación? La tensión llenó el espacio, mientras reconstruía las palabras adecuadas para abrir el diálogo que tanto anhelaba. El aire dentro del taller era denso, cargado de emociones no expresadas, mientras Gabriel me observaba con una intensidad que me hizo cuestionar cada una de mis decisiones pasadas. La figura del joven, ahora un adulto, emanaba una aura de confianza que me intimidaba, y con cada segundo que pasaba en silencio, el riesgo de perder esta oportunidad parecía incrementarse. Ajusté el delantal, un gesto que me proporcionó un leve consuelo, y finalmente decidí romper el silencio. Gabriel, comencé, mis palabras temblando en la brisa fría del lugar. Me alegra verte. Era un inicio torpe, pero las palabras debían salir, resonar en ese vacío que había crecido entre nosotros. Él asintió, pero su mirada desafiadora me desarmaba. Había crecido, y no solo en estatura.
Parecía como si cada experiencia le hubiera otorgado una nueva perspectiva, una madurez que yo había temido nunca ver. Esto me llevó a reflexionar sobre mi propio proceso de transformación. Durante semanas, había estado abrazando mi pasado a través del trabajo con la madera, enfrentando mis propios fracasos y revitalizando mis intuiciones creativas. Pero en este momento me daba cuenta de que el mayor desafío no era restaurar objetos, sino sanar la relación rota con mi hijo. Mientras la tensión se cernía en la habitación, Gabriel tomó un paso hacia adelante. «¿Qué estás haciendo aquí, padre?» Su tono no era reprochador, sino curioso, como si verdaderamente quisiera entenderme. Ese deseo de conexión, aunque envuelto en incertidumbre, me dio un nuevo impulso. «Quiero mostrarte el camino que estoy explorando», respondí, indicando la silla que había terminado. Aunque había rescatado y transformado el mueble, esperando que este proceso reflejara mi propio viaje hacia la redención, ahora lo que deseaba era que Gabriel viera más allá de la carpintería. «Quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor, no solo para mí, sino también para ti». Las palabras parecían salir de mi boca antes de que pudiera controlarlas. Era crucial que notara la seriedad de mi intención. La confianza en mi propia voz había tomado tiempo, y el eco de ellas reverberaba en el ambiente. Gabriel se mantuvo en silencio, estudiándome minuciosamente. Era evidente que llevaba una carga en sus hombros, algo más allá de la presión familiar. Me di cuenta entonces de que, mientras yo buscaba su perdón, también necesitaba encontrar la forma de ofrecerle el espacio para que compartiera su verdad. Con un movimiento decidido, recordé una carta que había escrito hace años, una donde expresaba mis temores sobre ser un buen padre. Sin pensarlo, la saqué de un cajón cercano. «Leí esto el otro día», dije, extendiendo el papel hacia él. «Cada palabra aún resuena conmigo, y me gustaría que la leyeras». En su mirada había un destello de curiosidad, pero también la lucha interna de quién era realmente en ese momento. La carta no solo hablaba de mis sueños y miedos, sino de la esperanza de que tal vez uno de mis fallos más grandes había sido no dar la bienvenida a sus propios sueños. Mientras él tomaba la carta, una especie de entendimiento silencioso comenzó a formarse entre nosotros. Vi un cambio sutil en su postura, una trinchera que se desmoronaba mientras se preparaba para escucharme. Pero la pregunta de siempre aún revoloteaba en mi mente. ¿Podría realmente comprender lo que había intentado hacer por él? Ahora que había abierto una brecha entre nosotros, la conexión comenzaba a restaurarse. La perspectiva de un diálogo real se hacía posible. Pero, en ese mismo momento, un sonido proveniente de su teléfono interrumpió el instante. Gabriel miró la pantalla, y su rostro se transformó, una mezcla de preocupación y sorpresa. Es un mensaje de alguien importante», murmuró, su atención desviándose de mí hacia su dispositivo. Sentí que el instante que había estado esperando se desvanecía, como un vapor en el aire. «No te vayas», le pedí, mientras la ansiedad apretaba mi pecho. «Hablemos de esto». La sombra de un nuevo conflicto amenazaba con interrumpir nuestro avance. ¿Sería este el momento de una revelación que pudiera cambiarlo todo? ¿O nos llevaría a otro abismo de incomprensión? Gabriel dudó, y en su indecisión sentí que dependía de mí demostrar nuevamente el valor de persistir, no solo en mis sueños, sino en nuestra relación. Pero, al mismo tiempo, las palabras que nos unen o dividen también flotaban en el aire, solicitando ser pronunciadas. ¿Cómo podría asegurar que, en lugar de una nueva separación, esta vez sembraríamos semillas de reconciliación y respeto mutuo? Cuando Gabriel finalmente miró de nuevo hacia mí, con el mensaje aún parpadeando en la pantalla de su teléfono, comprendí que este momento podía definir nuestra relación. Me debatía entre el impulso de interrumpirlo y la necesidad de respetar su espacio. La ansiedad crecía en mí, mientras las palabras de la carta que había escrito parecían resonar en el fondo de mi mente. «¿Es por trabajo?», le pregunté, intentando suavizar el ambiente. Quería demostrarle que me importaba, incluso si la conversación temprana había comenzado mal.
Gabriel se encogió de hombros, el rostro tenso. No es mi trabajo, es algo más. Esa simple respuesta abrumó mi mente con preguntas. Desde lejos, había sido incapaz de ver el camino que había tomado. La vida de Gabriel se había expandido en direcciones que yo nunca había imaginado, y existía un vacío dentro de mí que necesitaba ser llenado a través de su historia. «Gabriel, por favor, cuéntame», insistí con la voz entrecortada. Quería escuchar lo que tenía que decir. Deseaba comprender la vida que había estado construyendo en mi ausencia, no solo porque lo necesitaba, sino porque quería hacer de mí alguien que pudiera apoyarlo, un padre que fuera un recurso, no un obstáculo. Finalmente, Gabriel se dio la vuelta, y sin soltar el teléfono, exhaló un suspiro. «He estado rechazando una oferta de trabajo que podría cambiar mi vida», dijo, sus ojos fijos en mí como si buscara la reacción adecuada. «Me han ofrecido un puesto de director en una startup. Pero, ¿sabes? No es lo que quiero, es lo que se espera de mí». La revelación me golpeó con fuerza. En un instante, comprendí que mi hijo, tras años de silencio, enfrentaba una elección crucial. Su lucha resonaba en cada fibra de mi ser, y el miedo a recibir la misma presión que yo había sentido años atrás me paralizó un momento. Nuevamente, me di cuenta de que no podía interrumpir su camino por el miedo a que tomara el mismo rumbo que yo. Eso podía llevarnos a un conflicto aún mayor. «Gabriel, si no es lo que realmente deseas, entonces no debes sentirte obligado», respondí, intentando darme cuenta de las palabras que le otorgarían fuerza. «Es tu vida. Siempre te quise ver feliz, no atrapado en expectativas que no son las tuyas». Sin embargo, su mirada se tornó distante, como si la comprensión aún estuviera muy alejada. La distancia entre nosotros se tornaba palpable, y aunque habíamos iniciado una conversación significativa, todavía existía un abismo que llevaba tiempo sin ser recorrido. Mientras discutíamos, la incertidumbre seguía tiñendo el aire. Había tanto más que necesitaba conocer: sus aspiraciones, sus fracasos, y especialmente su visión del futuro. Pero el tiempo avanzaba y con cada segundo que pasaba, lo temía todo. Gabriel podía decidir dejar el taller, dejarme atrás y perder la oportunidad que había comenzado a brotar entre nosotros. «Hay algo que quiero enseñarte», dije de repente, como un último intento de conectar nuestra conversación con mis propias experiencias. «Esta silla que he hecho fue un desafío, pero no se trataba de completar un mueble. Se trataba de redescubrir mi propósito, de entender lo que realmente importa. Quiero que experimentes esto conmigo». Gabriel miró la silla, luego a mí. Las emociones en su rostro titubeaban entre la curiosidad y el escepticismo. Sentí que este era el momento en que podría demostrarle que mis luchas no eran solo mis propias batallas, sino una invitación a que él también explorara su verdadero ser. Mientras se acercaba a la silla, la boca se le apretó. La conexión que había comenzado a gestarse pendía en equilibrio, y ni yo ni Gabriel estábamos dispuestos a dar un paso atrás. Todo lo que había estado reprimiendo durante años, las decisiones tomadas de manera impulsiva, ahora estaban al borde de fluir como un río que finalmente encuentra su cauce. «Tal vez puedas enseñarme más sobre el camino que elegiste», murmuró, y aunque su voz era baja, el significado de sus palabras resonó fuerte. Comenzamos a compartir nuestras aspiraciones, y lo que había empezado como un momento de incertidumbre comenzó a transformarse en una conversación sobre sueños. Las sombras que parecían separarnos comenzaron a despejarse, y en medio de la luz que comenzaba a filtrarse, me di cuenta de que un nuevo camino se estaba trazando no solo para él, sino también para mí. Y en ese instante, con los corazones latiendo en un mismo eco, entendí que cada uno de nosotros podía redescubrirse. El desafío se cernía en el horizonte, y mientras el camino se entrelazaba, el crecimiento individual aún necesitaba ser explorado. «¿Y si no es esa startup, qué es lo que verdaderamente te llama?», le pregunté, consciente de que esta conversación apenas comenzaba a desvelar sus capas. La respuesta podría cambiarlo todo, tanto para él como para mí. La mirada de Gabriel se oscureció al escuchar mi pregunta. La tensión en el aire era palpable,
como un hilo delgado a punto de romperse. Intenté leer su expresión, buscando cualquier indicio que me guiara hacia sus pensamientos más profundos. La conexión que lentamente habíamos comenzado a forjar en medio de la incertidumbre parecía tambalearse por un instante. Siempre quise ser artista, pero nunca dije nada, exhaló, sus palabras saliendo como un susurro entre nosotros. Su confesión me golpeó con fuerza. Esa simple verdad, que había permanecido reprimida tanto tiempo, revelaba las falencias de nuestras conversaciones pasadas. ¿Cómo había fallado en reconocer sus verdaderos anhelos? ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, intentando mantener mi tono suave, pero sintiendo que un nudo se formaba en mi garganta. La idea de un hijo que había silenciado sus verdaderos deseos durante años apuñalaba mis propios arrepentimientos. Porque siempre me dijeron que el arte no es una carrera real. Se encogió de hombros, nuevamente distante. Prioridades, expectativas. No quiero decepcionarte. Aquel comentario resonó en mí, como un eco de toda una vida de decisiones condicionadas por el miedo a desilusionar. En ese momento comencé a cuestionarme sobre mis propios caminos, sobre las decisiones que me habían llevado a este taller, a esta conversión tardía, donde no era solo un padre redescubriendo a su hijo, sino un hombre redescubriendo a sí mismo. Gabriel, lo último que podría sentir es decepción. Lo que más deseo es que encuentres tu propio camino, uno que resuene contigo, le respondí, el fervor comenzando a humedecer mi voz. En los últimos años había hecho un esfuerzo por entender la labor cada vez más agotadora que era ser un padre. Ahora, sentía que el reto iba más allá. Era la oportunidad de liberarnos de las mismas cadenas que nos habían mantenido cautivos. Sin embargo, había una inquietud que me asaltaba. La posibilidad de que su decisión de seguir el arte no fuese más que un acto rebelde contra las expectativas que había internalizado. Reflexioné sobre mis propios pasos y errores, deseando que pudiera evitar los mismos tropiezos. Si decides seguir ese camino, necesitarás encontrarte a ti mismo, le dije, consciente de que no estaba entregándole respuestas, sino abriendo una puerta. El arte puede ser un viaje duro, pero también puede ser liberador. Sean los retos los que te enseñen en lugar de los miedos que te limitan. Gabriel parecía sopesar mis palabras. En su rostro había una mezcla de preocupación y resolución. Empezaba a entender que no se trataba solo de arte, sino de un acto de valentía en cada trazo y en cada decisión que tuviera que tomar. La conversación que comenzaba a fluir entre nosotros no solo significaba un cambio en su camino, sino también un cambio en mi rol como padre, de guardián a guía. Mientras nos sumergíamos en esta nueva profundidad de diálogo, la luz del taller parecía resonar con cada palabra. Las sombras comenzaron a despejarse, dándonos un atisbo del futuro. Pero en el fondo de mi mente persistía una inquietud. ¿Podría realmente manejar los retos que un camino apasionante traerá? ¿Y estaría listo para responder a las críticas que inevitablemente aparecerían? Si decides hacerlo, prometo apoyarte en cada paso, añadí, sintiendo que un pacto tácito se formaba entre nosotros. Gabriel asintió, pero noté que su mirada era más pensativa que entusiasta. La lucha interna que sabía que estaba enfrentando no iba a cerrarse de inmediato, era un proceso. Mi corazón latía rápido. Sabía que esta era solo la primera conversación de muchas por venir, pero el temor me acechaba. ¿Y si, en todo este proceso de autodescubrimiento, llegaba a perderlo nuevamente? La pregunta se aferró a mí, liberando una nueva ola de ansiedad. Es un gran paso, Gabriel, pero te preguntarás, ¿y si no eres lo suficientemente bueno? Dije tímidamente, casi como un recordatorio de mis propias inseguridades. En sus ojos vi la chispa del desafío, la necesidad de probarse a sí mismo y a los demás. Era un momento revelador que podría marcar el inicio de algo hermoso, pero también lleno de riesgos. Solo el tiempo lo diría. Me atreveré a averiguarlo. Finalmente respondió con determinación, y en ese instante sentí que era la primera vez que lo veía completamente despierto. Pero mientras una nueva esperanza comenzaba a brotar en mi pecho, un nuevo miedo se instaló,
La presión social del éxito y el miedo al fracaso no se disolverían tan fácilmente. La transformación que había comenzado no solo sería sobre él, de alguna manera sería un viaje que embarcaría cada uno de nosotros. Mientras la charla fluía y las sombras de incertidumbre se iban acechando, un nuevo desafío surgió en mi mente. ¿Podría yo también hallar mi propósito y poddersku a mi hijo en su búsqueda? La luz del taller se había vuelto más tenue, como si el propio espacio sintiera la carga de nuestras palabras. Después de aquella conversación, Gabriel se había encerrado en su mundo, llenando hojas y más hojas con bocetos que parecían contar historias por sí solas. Mirarlo en profundidad, absorto en su arte, me hizo reflexionar aún más sobre el camino que había elegido para mi propia vida. Era momento de que yo también enfrentara mis miedos y manías, de que decidiera si quería seguir siendo un espectador de lo que sucedía o si me atrevería a ser protagonista de mi propia historia. Comencé a recordar mis propios anhelos olvidados, las pasiones reprimidas, que hasta ese instante parecían estar latentes, por miedo al fracaso, por las opiniones ajenas que tanto había valorado. La pregunta de Gabriel, ¿y si no eres lo suficientemente bueno?, resonaba en mi mente como un mantra que exigía atención. Nunca había tenido el valor de explorar mis inclinaciones artísticas. Siempre había priorizado un camino seguro, una carrera que prometía estabilidad más que satisfacción personal. Recorría mis viejos cuadernos, repletos de fragmentos de escritura, relatos e ideas que jamás aprendí a compartir, por miedo a que la crítica las agrediera. Las palabras a menudo me parecían más un refugio que un vehículo de expresión, pero ahora sentía que era hora de sacarlas de la penumbra y darles vida. Sesiones de terapia y libros sobre desarrollo personal habían abierto espacios en mi mente que antes consideraba inalcanzables. Pero, al mismo tiempo, una voz interior me decía que esas palabras eran solo refugios, no acción. Como si tras cada reflexión un nuevo nivel de incomodidad surgiera. Esa era la señal de que quería algo más. No solo acompañar a Gabriel en su búsqueda, sino capaz de forjar mi propio camino. Una tarde decidí salir a caminar, permitiéndome sumergirme en el aire fresco y la vida de la ciudad. Aquellas calles me parecían diferentes ya, más brillantes, más intensas. Podía palpitar el deseo del cambio con cada paso. Regresé a casa decidido a escribir. Jaque a la autocompasión, quería enfrentar el lienzo en blanco que había dejado vacante durante años. Me senté en el escritorio del taller. Ahora más que un espacio de creación de Gabriel, debía convertirme en un templo para mi propia evolución. Escribí sobre mis miedos, mis deseos, mis frustraciones, y esta vez no temía la crítica. Cada palabra era música en mis venas, cada oración un peldaño hacia el autodescubrimiento. Me vi reflejado en los ojos temerosos de Gabriel, ese niño que tantas veces había sentido el impacto del no antes de probar el sí a sí mismo. Mi propósito debía florecer para que él pudiera verlo, y al igual que él, tendría que aceptar que la presión del éxito era tan insignificante como mi deseo de complacencia ajena. La conversación con Gabriel había encendido una chispa en mí, y poco a poco esa llama fue transformándose en una hoguera. En el trasfondo, la compañía callada del taller se volvía un aliado en mi búsqueda de voz y valentía. Sin embargo, mientras trazaba mis primeras líneas, una pregunta emergente me invadió. ¿Estaba realmente preparado para compartir mis fracasos y éxitos con Gabriel? ¿Y qué pasaría si, al hacerlo, alterara nuestra relación? El pálpito de mi corazón resonaba junto al ruido del lápiz sobre el papel, desbordándose en incertidumbre, pero también en un apremiante deseo de conexión. El momento decisivo estaba más cerca de lo que imaginaba, y cada palabra que trazaba marcaba el inicio de un nuevo capítulo, no solo en mi vida, sino también en la de Gabriel. Sin embargo, el miedo a que mis experiencias pudieran lastimarlo me frenaba. ¿Podría convertir esos miedos en algo positivo que, en lugar de romper, nos uniera? Esa noche, la sensación de transformación se cultivó. Miré el papel en blanco que tenía ante mí. Era una tela que podía llenarse de recuerdos, de viajes personales y, ¿por qué no?,
de la misma historia que quería compartir con mi hijo. La presión seguía ahí, pero a un paso ahora, comprendí que el verdadero desafío no era únicamente el camino de Gabriel, sino el mío propio. Un viaje paralelo en el que ambas historias, aunque diferentes, podrían entrelazarse. Decidí que al día siguiente, así como Gabriel empezó a plasmar sus sentimientos en el lienzo, yo lo haría en palabras. Pero antes de dormir, fui abordado por un nuevo pensamiento inquietante. ¿Me atrevería a mostrarle a Gabriel mi trabajo una vez comenzara a crear? La incertidumbre permanecía, pero con ella surgía también una oportunidad que nunca había imaginado. La posibilidad de juntos, como padre e hijo, hallar la fuerza en nuestras vulnerabilidades. Una nueva complicidad que podría cambiarlo todo. La mañana siguiente se alzó ante mí como un lienzo por pintar. Mientras la luz se filtraba a través de las ventanas del taller, la figura de Gabriel se dibujaba en mi mente, fiel a su esencia creativa. Su impulso y autenticidad me inspiraron, empujándome hacia un precipicio de autoexploración en el que debía saltar. Sentí el peso de mis intenciones, los nervios bullendo en mi estómago. Sin embargo, el compromiso de escribir era ahora más fuerte que el miedo. Con un bolígrafo en la mano, decidí que este día sería el comienzo de una ruptura con mis ataduras. Me adentré en la memoria, explorando las emociones que había evocado la conversación de la noche anterior. Las palabras comenzaron a fluir, y con cada trazo, un nuevo nivel de autenticidad emergía. Escribir no era simplemente un ejercicio. Era un proceso catártico en el que vivía mis miedos y mis anhelos a través de historias que nunca antes había compartido. Reflexionaba sobre mis propias inseguridades, cada una expuesta ante la hoja. Había pasado demasiado tiempo esperando a que otros validaran mis sentimientos, pero ahora me despojaba de esa necesidad. Las palabras también me mostraban el otro lado, el archivo de mis deseos frustrados, el anhelo de ser un narrador de mi propia vida. Recordé momentos significativos que había dejado de lado. Mis primeras lecturas, cuando las páginas me atrapaban y me hacían soñar. Las ideas que había tenido sobre escribir una novela, que siempre se acababan ahogando en la presión de un futuro seguro. Decidí que esta vez no me permitiría rendirme ante esos pensamientos autolimitantes. Poco a poco, el papel se transformó en un espejo que desnudaba mis ambiciones. Pero a medida que más me revelaba, más enfrentaba la inquietud de lo que podría significar compartir este proceso con Gabriel. ¿Estaría a la altura de sus expectativas? Esa pregunta no dejaba de martillar en mi mente. La búsqueda de aprobación era un eco que reverberaba dentro de mí y debía confrontarlo. Tras varias horas de escritura, me rendí ante la urgencia de verbalizar mi proceso creativo. Tomé la decisión de no solo contar mis historias, sino de incluir a mi hijo en las mismas. No tenía que ser perfecto. Lo esencial era la autenticidad del relato. Con ese compromiso firme, me dirigí al atelier de Gabriel, el sancta sanctorum de su creatividad. Al entrar, lo encontré inmerso en su proceso, cada pincelada en el lienzo reflejando su universo interno. Esta vez me vi diferente, una chispa de seguridad encendida en mi interior. Le observé por un instante, sintiendo que estábamos compartiendo algo más que el espacio físico. Era como si nuestras almas estuvieran entrelazadas en el empeño de revelarnos a nosotros mismos. Gabriel, lo llamé, mi voz temblorosa pero decidida. Quiero mostrarte algo. Se giró, con una expresión de curiosidad en sus ojos. Le ofrecí el cuaderno que ahora contenía un pedazo de mí que había estado oculto. Su mirada reflejaba un fuego similar al que antes había visto en su propio arte. Mientras sus manos acariciaban las páginas, sentí una mezcla de temor y expectación. ¿La recibiría sin juicio o encontraría la herida de mis inseguridades en sus interpretaciones? La tensión en el ambiente se palpaba, un hilo de conexión que podía desatar tanto la aceptación como la crítica. En ese instante, ambos enfrentábamos nuestras vulnerabilidades, nuestras historias entrelazándose, y un nuevo capítulo comenzaba a escribirse entre ambos. Pero, al instante, un pensamiento aterrador surge en mi mente.
Y sí, al mostrarle mi verdad, destruyo la fantasía de la figura paterna que había creado en su mente. Me pregunté si la respuesta podría cambiar no solo la dinámica de nuestra relación, sino la esencia misma de quienes éramos. La duda crecía. Una confrontación inminente se aproximaba, y con ella, la posibilidad de un cambio definitivo que podría transformar nuestras vidas para siempre. El cuaderno tembló entre mis manos, como si midiera la distancia entre el momento presente y un futuro incierto. Observaba a Gabriel con una mezcla de deseo y miedo. La intimidad que había empezado a gestarse entre nosotros me desnudaba de maneras que nunca antes había experimentado. Cada palabra que había escrito era un reflejo de mi lucha interna, pero ahora me enfrentaba a un nuevo reto, el deseo de ser visto y entendido. Gabriel, insistí, necesito tu opinión. Esto es algo que no esperaba compartir. Era un grito de desesperación disfrazado, una súplica por validación, pero también un intento de liberarme de ese peso. Con un movimiento cuidadoso, comenzó a leer. Su expresión se tornaba seria, y cada línea que leía parecía descomprimir la tensión acumulada en mi pecho. Sentí el tiempo expandirse mientras él se sumergía en mis pensamientos. Hubo momentos en que una sonrisa se asomaba a su rostro, pero también vi destellos de comprensión en sus ojos, un roce de melancolía que pulsaba con cada verso. «Esto es poderoso», comentó, rompiendo por fin el silencio con una voz profunda. «Es un recorrido hacia tu verdad». Sus palabras eran como agua en un desierto seco, y la presión en mi interior comenzó a relajarse. Sin embargo, su mirada se volvió inquisitiva. «¿Por qué no has compartido esto antes? ¿Qué te detuvo?» Todo lo que había intentado evadir brotó como un torrente. Había vivido por años con la noción de que mis historias no valían la pena, que estaba destinado a ser un simple espectador en vez de un protagonista en la narrativa de mi vida. Sentí que lo más oscuro de mí se exponía al aire fresco de su curiosidad, y eso era aterrador. «Tenía miedo», respondí, mi voz quebrándose un poco. «Temía que si mostraba mis verdades, todos mis fracasos se harían evidentes, incluso para mi hijo». La mención de él cortó el aire entre nosotros. Gabriel, perceptivo como siempre, entendía la implicación. Mi hijo era un reflejo de mis aspiraciones, un testigo de mis fallos. Gabriel cerró el cuaderno con suavidad, mirándome ahora con una mezcla de admiración y desafío. «Tienes que dejar de lado esa necesidad de perfección. Tu hijo te quiere por ser quien eres, no por lo que esperas que sea». Sus palabras resonaron en mí, marcando el comienzo de una lucha interna contra la narrativa que siempre había construido. Tenía que enfrentar no solo la ansiedad de ser incomprendido, sino también la sombra de un padre que temía fallar. La idea de hacer sombra a la figura paterna que había creado en la mente de mi hijo comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, aún restaba una pregunta candente en el aire. ¿Y si, al abrirme a él, choque contra su ideal?, inquirí, consciente de mi propio dilema. Gabriel asintió, mirando hacia el lienzo que aún ocupaba la atención de su mente. «Quizás lo que veas como una ruptura, él lo vea como un puente». Su afirmación me golpeó con la fuerza de una revelación. Un puente hacia una conexión más profunda, más auténtica. Con un profundo suspiro, tomé el cuaderno y lo apreté contra mi pecho. Era hora de dar el siguiente paso, un acto de valentía que ponía en juego mi lugar en su vida. Al salir del atelier, mi corazón latía con una mezcla de expectativa y temor. Sabía que debía enfrentar a mi hijo, revelarle no solo mis historias, sino también mis vulnerabilidades. Pero al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta, un signo de la inminente tormenta que se avecinaba. Las luces estaban encendidas y un sonido de voces familiares reverberaba en el pasillo. Mi hijo no estaba solo. Un instante de pavor se deslizó por mi columna vertebral. La joven que había comenzado a salir con él se encontraba en mi hogar. ¿Qué significaba eso para mi revelación y la dinámica de nuestra relación? La presión de ese momento se sentía aplastante,
como una ola que se acerca, lista para arrastrarme. Al tomar la decisión de cruzar ese umbral, me pregunté, ¿había llegado el momento de enfrentar no solo mis propios miedos, sino también los de mi hijo? La luz del pasillo me golpeó como un rayo, borrando momentáneamente la incertidumbre en mi mente. La risa que flotaba en el aire, combinación de juventud y despreocupación, me resultó ajena. Avancé, cada paso cargado de la culpa que me había acompañado la mayor parte de mi vida. El cuaderno todavía estaba bajo mi brazo, un recordatorio tangible de una verdad que estaba a punto de compartir. Cuando entré al salón, el escenario era completamente diferente al que había imaginado. Mi hijo estaba sentado en el sofá, su rostro iluminado por la emoción mientras contaba algo a su nueva amiga. Era increíblemente atractivo y esa especie de confianza que solo los jóvenes poseen lo hacía resplandecer. La joven que lo escuchaba sonreía, y en esa sonrisa vi los destellos de una complicidad que había creído reservada para nosotros, su familia. «Papá», dijo él al verme, su tono lleno de despreocupación, «te presento a Carla». Al escuchar su nombre sentí una punzada. Esa era la razón detrás del estallido de alegría en su voz. No era solo una amiga, era alguien que había entrado en su mundo y por tanto también en el mío. Mi mente giraba como un torbellino. ¿Qué significaba realmente esa conexión para él? Mientras me presentaba, sus ojos estaban llenos de un orgullo infantil que inmediatamente me hizo sentir fuera de lugar. «¿Y tú qué tal?», preguntó Carla, observándome con curiosidad. Era franca, y en su mirada había una mezcla de inocencia y madurez que me desconcertó. Tragué mis palabras, ensayando una sonrisa que no llegó a alcanzarme. «Bien, gracias. Estoy de vuelta en casa». Mientras hablaban, una tristeza me fue envolviendo. La brecha que había abierto entre nosotros parecía más amplia de lo que había anticipado. La calidez de cada risa me alejaba de la posibilidad de abrirme, de mostrar mis miedos y inseguridades. Mi hijo, tan ansioso por compartir su vida, parecía no necesitarme de la forma en que yo lo había imaginado. La idea de que podría haber una vida sin mí, de que él podría estar en óptimas condiciones mientras yo luchaba con mis demonios, me golpeó con una fuerza devastadora. Sin embargo, decidí no darme por vencido. Aquí estaba, en el corazón de la tormenta, en el preciso momento que había temido, y si no cedía, la oportunidad podría desvanecerse. «Hijo», le dije, recuperación de mi voz apenas audible mientras recordaba la firmeza de las palabras de Gabriel, me gustaría hablar de algo importante. La interrupción capturó la atención de ambos y la transición del alborozo a la preocupación fue instantánea. El ruido del ambiente se desvaneció y dejé al cuaderno en la mesa auxiliar. «Es sobre mí, sobre nosotros. Hay cosas que no he compartido». Me detuve, allí, en esa declaración, sintiendo el peso de la vulnerabilidad. Tenía una decisión que podía transformar nuestro vínculo, pero necesitaba saber si él también estaba dispuesto a cruzar ese puente. Confundiría lo que había creído que era verdad sobre ser hombre y padre. Mi hijo frunció el ceño. Algo en sus ojos revelaba una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Estaba dispuesto a escuchar lo que tenía que decir? El aire se tornó denso a nuestro alrededor, una atmósfera cargada de promesas y temores. ¿De verdad? ¿Ahora?, preguntó él, con un tono que disparó mis ansias de riesgo, de abrirme aún más, pero también me llenó de dudas sobre el momento que había elegido. No era una pregunta fácil de responder. Tenía que decidir si mi necesidad de ser escuchado era lo suficientemente fuerte como para arriesgar la estabilidad que mi hijo había comenzado a forjar, con o sin mí. Pero lo que no sabía era que su propia transformación estaba empezando a manifestarse y quizás esta conversación actuaría como un catalizador. Antes de poder hablar nuevamente, el timbre del teléfono interrumpió el momento. Mi hijo se levantó y se acercó a la mesa. «Es la universidad. Necesito atender». Su voz se desvaneció, llevándose consigo la frágil conexión que empezaba a formarse entre nosotros. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta.
y me pregunté si en verdad había llegado el momento de enfrentar la realidad de nuestro vínculo. Sin embargo, al contemplar el cuaderno, una idea se aferró a mi mente. Quizás no era solo mi verdad la que deseaba desvelar. ¿Qué secretos escondía mi hijo detrás de esa sonrisa despreocupada? Mientras se alejaba, sentí que el tiempo se contraía a mi alrededor. Había mucho más por descubrir, no solo sobre mí mismo, sino sobre el joven que comenzaba su propio camino a convertirse en un hombre. La incertidumbre se apoderó de mí. ¿Podría ser que ambos necesitáramos este momento para alinear nuestras realidades y abrir paso a una nueva relación? El sonido del teléfono seguía resonando en la habitación, y con cada timbre las posibilidades de nuestro futuro parecían desvanecerse. ¿Me atrevería a atajar esta oportunidad antes de que se disolviera? La conversación que había planeado se había desvanecido, pero en ese momento de vacilación, una chispa de determinación apareció. La incertidumbre de lo que Gabriel enfrentaría al levantar el teléfono se coló en mis pensamientos como un eco persistente. Era evidente que el hilo de conexión que comenzábamos a tejer se necesitaba urgentemente. Decidí que no podía permitir que la inseguridad dominara. Mientras Gabriel atendía el teléfono, se abriría otro espacio. La joven observaba, aún desconcertada, como si el aire se volviera más ligero. Estaba deseando aprender sobre las rutinas familiares, el entrelazado de vidas, y quizás comprender la relación entre padre e hijo. Carla, me atreví a decir, enfocando mi atención en ella. ¿Te gustaría escuchar sobre el proceso creativo que seguimos en el taller? Gabriel ha estado produciendo esas magníficas obras que llenan la casa. Noté que su expresión brillaba con curiosidad, y por un momento sentí que podría usar ese tiempo para reacercarme a mi hijo mediante su amiga. Claro, me encantaría, respondió sonriendo. Mientras hablábamos, mi mente cavaba profundo en la preparación para lo que yo estaba a punto de enfrentar. Mientras narraba historias sobre las piezas que habíamos restaurado, sentí que la parálisis que me había acompañado comenzó a desvanecerse. Estaba compartiendo nuestra historia familiar, un hilo que unía generaciones y mostraba la resiliencia de nuestro vínculo. Todo esto, mientras Gabriel permanecía en el teléfono, su mirada centrada pero distante. Finalmente, cuando la conversación terminó, Gabriel se volvió hacia nosotros. Lo siento, era solo un recordatorio. ¿De qué hablaban? Su expresión era inquisitiva, pero esta vez vi un brillo de interés en sus ojos. Estábamos hablando de cómo trabajas en el taller, Gabriel. Tu arte, lo que has estado creando, respondí, tratando de animar el ambiente. ¿Cómo deja huella en quienes te rodean? Gabriel esbozó una sonrisa pequeña, y el ambiente se sintió un poco más ligero. Sí, ha sido una forma de explorar mis pensamientos. Lo he disfrutado. Sus palabras provocaron un eco familiar en mí. Allí, en medio de la risa de Carla, la conversación fluía, una telaraña de anhelos mutuos y descubrimientos. Sin embargo, una pregunta aún latía en mi mente. ¿Había llegado el momento de compartir mis propias vulnerabilidades? Sabía que todo este tiempo había estado esperando la oportunidad correcta, y aquel instante podía convertirse en el hito que definiera nuestro lazo. Tomé una decisión que requería valor. «Gabriel», comencé, sintiendo el peso de su atención. «Hay algo más que quiero decirte, algo sobre mí que no he compartido». La respuesta de su mirada me ajustó la respiración de un modo distinto. En ese momento, vi a mi hijo no solo como un joven en plena búsqueda de su propia voz, sino como un ser humano que merecía la verdad que había evitado. He estado luchando con mis sentimientos acerca de nuestro rol como padre e hijo. Siempre he querido ser el ejemplo que mereces, pero he tenido miedo de defraudarte y esto me ha llevado a guardar silencio. Su expresión se tornó seria, pero curiosamente reflexiva. Era un momento frágil, y aunque el aire vibraba con tensión, hubo una necesidad palpable de autenticidad en ambos. ¿Te sientes presionado por mis decisiones?, preguntó Gabriel, su voz tomando un matiz de preocupación. La verdad de sus palabras me atravesaron como un relámpago. Era el espejo de lo mismo que yo había tratado de ocultar. «No quiero que sientas que tienes que ajustarte a algo que no eres», respondí.
Te he puesto en un pedestal porque quiero que conquistes todo lo que deseas, pero voy comprendiendo que también tengo que ser yo mismo, y eso incluye mis propios sueños y fracasos. La conversación colmó el ambiente con un nuevo sentido de roce. La vulnerabilidad que compartía parecía desatar un torrente. La mirada de Gabriel pasó de curiosidad a reflexión y finalmente a la comprensión. Siempre pensé que quería ser un artista, y me asusté de decirlo por lo que se esperaba de mí. Pero cuando veo que tú también estás luchando, me siento menos solo, dijo. Sus palabras resonaron hondo en mí. Allí, en la confesión, había un atisbo de redención. Quizás lo que ambos necesitamos es atrevernos a ser vulnerables, ¿no crees?, pregunté, sintiendo que el puente entre nosotros se hacía fuerte. Era un paso hacia la conexión genuina, donde no había estancias ni estereotipos. Ambos éramos viajeros en busca de nuestro propio arte, y juntos tendríamos la oportunidad de aprender del proceso. El ambiente del salón se transformó. La risa de Carla quedó como un eco lejano. Habíamos dado un paso adelante. La realidad no era una, sino construcciones únicas. Ambas historias tenían cabida en la misma página. Gabriel, apliqué, tomando un profundo aliento. ¿Quieres dar el primer paso juntos y tal vez trabajar en algo que podamos compartir? No solo la carga del éxito, sino también los fracasos y los caminos por recorrer. La expresión de Gabriel se suavizó. La chispa en sus ojos volvió a despertar. Sí, me gustaría eso, asintió. He estado pensando en colaborar, pero nunca supe cómo. Quizás esto puede ser un buen comienzo. La conversación sirvió de revelación. Allí, en ese vínculo recién descubierto, la transformación individual se gestaba con esperanza. La vida no siempre se definiría por la expectativa externa. En su lugar, nos uniría lo que habíamos construido entre los dos. Con el cuaderno aún en la mesa, había sido el comienzo de un camino que llevaba no solo a su futuro, sino al mío. La presión seguía, y los desafíos eran meros escalones. Ambos aprendíamos simultáneamente a vivir dentro de una nueva narrativa: vulnerabilidad, arte y el amor que une. Nunca pensé que la vida nos llevaría a un lugar tan revelador, pero aquí estábamos, enfrentando la incertidumbre juntos. La vida se abría ante nosotros como un lienzo en blanco. La determinación de explorar lo que había más allá se reflejaba de nuestras miradas. La historia de transformación no se había quedado estancada, se expandía con cada palabra, cada trazo, cada mirada que compartíamos. Y así, el viaje del padre y el hijo comenzaba a cristalizarse, sabiendo que ambos éramos intrínsecamente valiosos y que el verdadero éxito no provenía de 1.000.000 de pesos, sino de cada pequeño momento que decidíamos construir juntos. Es en este viaje donde quiero que ustedes también se embarquen. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia reveladora con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y si les ha gustado, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Cada acción cuenta. Comenten sus reacciones, teorías y lo que esta historia ha significado para ustedes. Este es el momento de mostrar su apoyo. Gracias.